El acta de la sesión 11ª se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 12ª queda a disposición de la comisión. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes, señoras y señores diputados e invitados. Se han recibido por la comisión los siguientes documentos. Un proyecto de ley, iniciado en moción parlamentaria, que tiene por objeto modificar la ley número 20.066 para incorporar una nueva medida de protección a víctimas de violencia intrafamiliar. También se recibió un oficio del Senado que comunica que ha aprobado en primer trámite constitucional el proyecto iniciado en moción que modifica diversos cuerpos legales en relación con los colaboradores en materia de infancia. También se recibe un oficio de la ministra de Justicia y Derechos Humanos, quien informa sobre los protocolos aplicables para las visitas que efectúen niñas y niños en las cárceles del país, y idoneidad de tales protocolos en relación con las necesidades y debida protección de niñas y niños visitantes, capacitación del personal sobre la forma adecuada de responder y atender a niños y niñas visitantes, protocolos aplicables en caso de contingencias generadas durante las visitas, en las que se encuentren presentes los menores, protocolos vigentes respecto de niñas y niños menores de 2 años que vivan con sus madres en cárceles, diagnóstico sobre la cantidad de personas en tal situación y estado de la infraestructura correspondiente, así como los aspectos en los que aún se requiere avanzar. También se recibieron 2 oficios de la Unidad de Transparencia y Participación Ciudadana de la Oficina de Informaciones de la Cámara de Diputados, quien informa que con fecha 15 de julio de 2022 fue publicada en la plataforma digital del Congreso los 2 proyectos de ley que hoy día están en tabla. Tal publicación va a estar vigente, o estuvo vigente hasta el 29 de julio de 2022, y la idea de esta publicación es conocer la opinión de la ciudadanía, más la votación de la misma. Esto en respuesta a generar un parlamento abierto y transparente. También se recibió una solicitud de la diputada Sara Concha y el diputado Felipe Donoso, quienes proponen se invite, en el marco de la discusión de los proyectos de ley que están en tabla, a las siguientes personas: a la profesora de Derecho Civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señora Carmen Domínguez; al director ejecutivo de la ONG Comunidad y Justicia, señor Álvaro Ferrer; y a la profesora de Derecho de la Universidad de Finisterre, señora Javiera Corbalán. También se recibieron 4 oficios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que da cumplimiento a glosas presupuestarias, y uno adicional que informa el grado de avance del programa Mi Abogado. Y finalmente, presidenta, se recibió un oficio del secretario general, quien informa que la Cámara accedió a la solicitud de esta comisión de refundir los proyectos de ley que están hoy día contenidos en la tabla. Esa es toda la cuenta, señora presidenta. Muchas gracias, señor secretario. Ruego a la comisión a adoptar acuerdos sobre los documentos de la cuenta. ¿Sí? ¿No hay problema? No hay palabras. Y ofrezco la palabra sobre asuntos varios. Ah, perdón, diputada. Quiero preguntar, porque entiendo de que se envió también una carta a la comisión. No sé si habrá llegado de parte de funcionarios de los centros de Mejor Niñez, al menos de mi región. Enviaron una carta a la comisión, no sé si habrá llegado. Y por otro lado, en relación a lo mismo, porque esa carta expresa también donde se pide, y aprovecho también yo de solicitarlo, sobre el proyecto de ley que fue despachado por el Senado, que habla en relación a los tiempos que se han generado para la acreditación de los centros de Mejor Niñez, que al no cumplir los plazos podría provocar muchos problemas, incluso el cierre de centros, que es algo bastante complejo
¿cierto? Sobre todo para los niños que están en estos centros porque no van a lograr acreditarse en el tiempo. Entonces, no sé si hay alguna posibilidad, ¿cierto? De que, y pido también el acuerdo quizás para, terminando de discutir, porque sé que estamos discutiendo un proyecto, se pueda colocar en tabla esto, porque si no, no van a alcanzar a tener los plazos para poder acreditarse, a raíz también de que la ley para la implementación y la acreditación tiene varios inconvenientes que le ha retrasado a ello esto, y esto ya se votó en el Senado, que es el boletín 15.164. Diputado Irarrázaval. Muchas gracias, Presidenta. Sí, precisamente yo iba a tocar ese tema en los puntos varios, porque viene saliendo del Senado este proyecto que busca extender los plazos de reacreditación de las organizaciones de la sociedad civil que cumplen la función que cumple mejor niñez a partir desde la sociedad. Y es bien urgente porque lo que entiendo yo es que efectivamente el plazo se vence ahora en septiembre, se está extendiendo. Bueno, el proyecto se presentó con un plazo, el Senado le metió mano, digamos, pero es importante que nosotros podamos verlo. ¿Por qué? No solamente por lo que sucede, la importancia de las organizaciones que cumplen esta función, sino sobre todo también por lo que hemos comentado tantas veces en esta comisión, ¿cierto? Que es los problemas que persisten en Mejor Niñez, que precisamente estas organizaciones de cierta manera soportan y cumplen una función similar, apoyando también a todos los niños que lo necesitan. Entonces, es importante que este boletín llegue para acá luego y lo podamos, ojalá, darle un rápido despacho para que todas estas organizaciones no queden hay harta discusión ahí de fondo, pero no queden en tierra de nadie, desacreditada. Gracias, diputado. No sé, señor secretario, respecto de esta carta que señalaba la diputada Sara Concha, si habrá llegado algo. No, no, acá no tengo nada. Ya, gracias, diputada. Bueno, en lo que respecta, ya lo señalado por la diputada Sara Concha y el diputado Irarrázaval, bueno, yo también he tomado conocimiento de estos temas. También estamos conscientes de que ya el Senado la despachó, así que nosotros, dándole la urgencia, después de la discusión del presente proyecto, lo vamos a colocar en tabla, y si el Ejecutivo, claramente estamos atentos a lo que nos diga también el Ejecutivo por si le coloca su urgencia, porque ahí tenemos que dejar todo y dedicarnos a ese proyecto. Así que ya está en carpeta, diputada, diputado, para que lo coloquemos en tabla. Claro, Presidenta, perdón. Pero claro, si es que el Ejecutivo no se pronunciara, esta comisión en particular, usted tendría más libertad precisamente para ponerlo por sí misma y darle alguna Por eso, tramitación rápida. no, por eso le digo que Claro. nosotros ya lo tenemos, pero viendo este proyecto, la discusión, colocamos en tabla, pero por ejemplo, no sé, pues si nos piden su emergencia en la próxima sesión, lo colocamos en la próxima sesión. A eso voy. Claro, perfecto. Pero lo que tengo programado es para colocarlo en la subsiguiente, o sea, en 20 de agosto. Muchas gracias, Presidenta. Otro punto, asuntos varios. ¿No? Ya. Entonces pasamos a la orden del día. Esta sesión tiene por objeto continuar con el estudio de los siguientes proyectos de ley refundidos.
1. Moción de las diputadas Cariola, Chicardini, Orsini, Pérez, Catalina Rojas, Santibáñez y Yomans, y de las exdiputadas Fernández, Castillo y Parra, que modifica la ley número 19.947, que establece la nueva ley de matrimonio civil para reducir el plazo de cese de convivencia como requisito de la solicitud unilateral de divorcio, boletín número 14.158-18. 2. Moción de las diputadas señoras Astudillo, Bravo, Ana María, Chicardini, Molina, Musante y Tello, y de los diputados señores de Rementería, Mellado, Don Cosme, Melo y Palma, que modifica la ley número 19.968 que crea los tribunales de familia, con el objeto de simplificar la tramitación de las causas de divorcio cuando es solicitada por solo uno de los cónyuges. Boletín número 15.090-18. Para su estudio asisten por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos la jefa de División Jurídica María Esther Torres, junto a Rodrigo Hernández y Felipe Rayo, abogados de dicha división, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, y la vicepresidenta de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados y directora a cargo de la Comisión de Infancia y Familia de la Asociación, Verónica Dimasal. Respecto de las personas que nombré, señor secretario, ¿se encuentran presentes todas o hay excusas? Del Ministerio, Dale, Paula. del Ministerio de Mujer y Equidad de Género no hay nadie asistiendo, Presidenta. Está la juez de la Asociación Nacional de Magistrados, están presentes Verónica Bimasal, y del Ministerio de Justicia, las personas que usted mencionó recientemente. Nada más. Muchas gracias. Entonces le damos la bienvenida a la jefa de la División Jurídica, María Esther Torres, junto a los abogados, asesores, y agradecemos nuevamente la presencia de la magistrada Verónica Bimasal, que ha tenido la gentileza de recoger nuestra invitación nuevamente a participar en la discusión de proyecto de ley de esta comisión. Así que para iniciar la discusión vamos a dar la palabra a la jefa de la División Jurídica, María Esther Torres. Señora María Esther. Señora Presidenta, ¿me escuchan bien? Sí. Sí, buenas tardes, señora Presidenta, y por su intermedio a todas las señoras diputadas, señores diputados, al señor secretario, a las señoras secretarias, asesores, asesoras y a la magistrada Verónica Bimasal que se encuentran aquí presentes. Agradecemos la invitación a poder dar a conocer nuestras observaciones a los proyectos que están en tabla y de alguna manera también queremos nuevamente reiterar las excusas de la señora ministra de Justicia que por problemas que no pudo, por compromisos contraídos con anterioridad no pudo estar presente en esta sesión. Sin embargo, nosotros elaboramos algunas observaciones de este proyecto de ley y tenemos una presentación que no sé si lo pueden proyectar desde allá o lo hacemos nosotros desde acá compartiendo pantalla. Ustedes pueden compartir pantalla, están habilitados. Es mejor para que... ¿Mm? Ya, vamos a compartir pantalla porque sí nos gustaría como dar a conocer en primer término algunas estadísticas que creo que serían importantes de tener en contexto para que puedan conocer un poco del fenómeno del que estamos hablando. Antes que eso, quisiera también presentarles a Felipe Rayo y Rodrigo Hernández, que van a ser los abogados de la División Jurídica que me van a acompañar y que también van a intervenir durante el desarrollo de esta exposición. Y antes que también de empezar a dar a conocer estas estadísticas, queríamos agradecer la presentación de estos proyectos, particularmente por el propósito que tienen, que por una parte entendemos que es abogar por la autonomía de las personas, por de alguna manera brindar herramientas para la igualdad entre las personas que componen una familia y el libre desarrollo y determinación de su personalidad. Y por otra parte también entendemos que van en la línea de querer facilitar el acceso a la justicia de las personas. Sin perjuicio de eso, tenemos algunas observaciones que daremos a conocer más adelante. Bueno, en primer término, no me está resultando.
En primer término, bueno, dar a conocer acá, como ustedes saben, las observaciones se tratan de estos dos boletines, a los cuales ya la presidenta nos comentó. Por una parte, el boletín 14.138 y por otra parte, el boletín 15.090. Uno que trata sobre la reducción del plazo de 3 años del cese efectivo de la convivencia conyugal, igualándolo al periodo exigido para los divorcios de común acuerdo, esto en relación a los divorcios unilaterales. Y por otro lado, el boletín 15.090, que trata justamente de la simplificación del trámite de divorcio unilateral y haciendo aplicable la actual regla del artículo 64 bis respecto al divorcio de común acuerdo. Bueno, acá les vamos a presentar algunas estadísticas que tienen que ver con datos que extrajimos tanto del Poder Judicial, de las cuentas públicas del Poder Judicial que tienen compartidas en su página web y también que nos ha proporcionado el Registro Civil. Por lo tanto, los datos que tenemos acá del Poder Judicial dicen relación con causas y en esta lámina podemos ver las causas de divorcios ingresadas y terminadas del periodo 2018 a 2021. Escogimos estos 4 años porque sabemos que las estadísticas en todo sentido, en todos los organismos públicos, tanto el Poder Judicial como en los demás organismos públicos, están bastante alteradas por los años de pandemia, digamos. Entonces quisimos ir un poco más atrás como para dar a conocer el fenómeno. Podemos ver que durante los primeros años las causas de divorcio ingresadas con las de divorcio terminadas rondaban en los 63.000, 62.000 causas, con cifras bastante similares entre ingresos y términos. El 2020 se ve una baja tanto en los ingresos como en los términos y posteriormente se remonta esa cifra en el año 2021 llegando a las 71.000 causas. Habría que seguir observando estas cifras a ver si seguimos con esa alza o no, o es solo efecto del término de la pandemia y de las modificaciones recientes también que se introdujeron por la ley 21.394. En la próxima lámina tenemos los términos en las causas de divorcio y aquí podemos ver los diferentes tipos de términos según si las causas de divorcio eran de común acuerdo, unilaterales o por culpa. Como vemos, generalmente, evidentemente los de común acuerdo son superiores a las unilaterales y mucho por bastante más número, digamos, en relación a los divorcios por culpa. Sin embargo, vemos que esta proporción entre los divorcios de común acuerdo y unilaterales ha ido variando en el tiempo y en la próxima lámina podemos ver cómo esta diferente proporción se dio en el año 2021, en que efectivamente los divorcios de común acuerdo fueron prácticamente cercanos a los 2/3, digamos, del total de divorcios. Aquí tenemos un suma al año 2021 respecto de los tipos de términos, porque los términos no son solo por sentencia, sino que también por otras formas de término, como el no dar curso a la demanda, el abandono del procedimiento y otros motivos, sin perjuicio de que la sentencia es la mayor causa o la mayor forma de término que tienen estas causas. En cuanto a los datos del registro civil, como ustedes saben, el registro civil tiene varios trámites en relación al tema de matrimonio, pero aquí fundamentalmente vamos a mostrar 2, que son el registro de los divorcios. Como saben, luego de que está la sentencia de divorcio, se tiene que subinscribir en el registro civil. Y también próximamente daremos a conocer las cifras respecto al trámite de cese de convivencia, que también el registro civil tiene una de las formas de hacer este trámite. En cuanto a los divorcios registrados, tenemos que hay una cifra que se ha mantenido más o menos estable en el tiempo durante los años, con excepción del año 2020, que es atribuible probablemente a la pandemia. En cuanto a los ceses de convivencia, también podemos ver que el registro civil durante los años 2017 a 2019 al menos mantuvo una cifra cercana a los 50.000 ceses de convivencia. Naturalmente, o podríamos nosotros decir que el cese de convivencia podría ser mayor que el número de divorcios porque es un trámite anterior, no todos los ceses de convivencia necesariamente terminan en divorcio.
Y hay una baja significativa para el año 2020 y 2021 y que también debemos observar qué va a pasar durante este año. En la lámina siguiente podemos ver respecto a los ceses de convivencia, cuáles son de mutuo acuerdo, cuáles son unilaterales y cuál es el total de estos ceses. Como podemos ver, la mayor parte son unilaterales, sin perjuicio de que igual hay una cantidad significativa de ceses de convivencia por mutuo acuerdo. Sí. Bueno, estas son las cifras que están disponibles respecto de estos principales trámites que se pueden realizar tanto en el registro civil como las causas que lleva el Poder Judicial y que creemos que era importante darlas a conocer para también entender un poco cuál es la magnitud del fenómeno del que estamos hablando. Ahora voy a dar la palabra a Felipe Rayo, quien nos va a dar a conocer las observaciones que tenemos respecto a los boletines. Muchas gracias. Lo que pasa es que la palabra la doy yo como presidenta, así que, pero no se preocupe, don Felipe tiene la palabra. Gracias, presidenta, por su intermedio. Voy a referirme ahora al análisis de los dos proyectos de ley, haciéndolo por separado cada uno de los boletines. En primer término, en relación al proyecto de ley boletín 14.158-18, que es el que busca reducir el plazo de cese de convivencia como requisito del divorcio unilateral, es decir, el divorcio que es solicitado por uno solo de los cónyuges, reduciendo el plazo de cese de 3 años a 1 año, que es el mismo plazo del divorcio que solicitan ambos cónyuges de mutuo acuerdo. Adelantar que efectivamente nos parece una propuesta interesante, en base a las siguientes ideas. Primero, señalar que el divorcio unilateral, la introducción del divorcio unilateral, producida recién en el año 2005 con la Ley de Matrimonio Civil, facultó a los ciudadanos a poner término a un matrimonio que ya no era compartido y por tanto le entregó a los cónyuges herramientas fundamentales para el ejercicio de importantes derechos fundamentales, como por ejemplo el libre desarrollo de la personalidad, que en definitiva no es más que poder decidir sobre su propio proyecto de vida. Ahora, ponderando este valor que era necesario, que es de alguna forma el reconocimiento también de la dignidad de los cónyuges en cuanto a personas, el legislador de la época también de alguna forma ponderó esto con otro valor importante que era la protección de la familia y, por ejemplo, y también lo que denomina él el cónyuge más débil y de los hijos en común. Entonces, junto con reconocer la posibilidad de un divorcio unilateral, estableció también como causal, tanto para este divorcio como para el divorcio de mutuo acuerdo, el cese de convivencia, que era concebido como un tiempo de reflexión entre los cónyuges o de quien solicita el divorcio, justamente para evitar decisiones atolondradas o que de alguna forma expusieran a la familia y darse un tiempo allí para pensarlo. Hoy en día, allá 12 años de esa reforma, me parece, uno podría estimar que ese tiempo de cese de convivencia dispuesto para el divorcio unilateral, el que solicita uno solo de los cónyuges, puede resultar excesivo en base a las consideraciones que a continuación expondré. Viéndolo desde la perspectiva de nuestro propio ordenamiento jurídico, claro, el plazo de cese de convivencia de 3 años es excesivo si se contrasta, por ejemplo, con el cese de convivencia cuando es de mutuo acuerdo, que es de tan solo 1 año. Y quizás es más evidente la diferencia cuando se contrasta con la forma de poner término a una institución similar, como es el acuerdo de unión civil, en que no hay causal ni plazo para poner término al vínculo, a aquel vínculo jurídico. Basta simplemente que una de las partes así lo decida y se le notifique a la otra. Entonces, desde esa perspectiva, uno podría decir que, claro, el plazo de 3 años limita el uso del ejercicio de la autonomía del cónyuge
que desea poner término al matrimonio, exigiéndole mantener el vínculo por más años o por varios años, aún en contra de su propia voluntad expresa. Si observamos la legislación comparada, también podemos ver, estos son algunos ejemplos que hemos visto de legislación en que han tenido modificaciones relativamente recientes en la materia. Quizás no es un análisis del todo completo, pero aquí tenemos algunos casos a partir de los cuales uno puede inferir que hay una cierta tendencia a intentar reducir los requisitos para disponer el divorcio de forma unilateral. Por ejemplo, en Francia, el Código Civil de Francia permite a los cónyuges tanto solicitar el divorcio de mutuo acuerdo o de forma unilateral, transcurrido el plazo de 1 año desde el término de la vida en común, que es más o menos lo que promueve esta iniciativa legal al reducir el plazo del cese para el divorcio unilateral de 3 a 1 año y dejarlos en ambas situaciones con un plazo de un año. En España, el fin del vínculo matrimonial puede solicitarse transcurrido el plazo de 3 meses desde la celebración del matrimonio, debiendo presentarse siempre, sea que se solicite de modo unilateral o de mutuo acuerdo, una propuesta de convenio regulador entre los cónyuges. En Argentina, derechamente el año 2005 se eliminaron los requisitos de plazos y causales, tanto para el divorcio unilateral como el de común acuerdo. En consecuencia, uno podría entonces concluir que la propuesta, en lo que respecta a este boletín, el 14.158-18, está en consonancia con las modificaciones recién referidas que se han dado en el derecho comparado. Por otro lado, otorga mayor reconocimiento a la voluntad de las partes sobre cómo y con quién desarrollar su propio proyecto de vida. Y además está en consonancia con otras instituciones ya de nuestro derecho, como el propio divorcio cuando éste es solicitado de común acuerdo, y con la institución del acuerdo de unión civil, en que no se requiere ni causal, ni un tiempo, ni un plazo de cese para poder requerirlo. En relación a al segundo proyecto de ley, el boletín 15.090-18, que lo que busca, como se ha dicho, es simplificar la tramitación de las causas de divorcio cuando es solicitada por uno solo de los cónyuges, aquí tenemos más reparos. Primero, para contextualizar, esta ley intenta de algún modo hacer aplicable la misma forma de tramitación que la ley 21.394 introdujo al sistema de justicia para los divorcios de mutuo acuerdo en el contexto del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública, ¿ya? Para explicar un poco más el contexto. Ustedes saben bien que con el estado de excepción constitucional, y la crisis sanitaria que hubo, fue necesario que el legislador y luego los tribunales tuvieran que priorizar la tramitación de unas causas que eran más urgentes respecto de otras. Y eso evidentemente provocó una situación de colapso que todavía se ve en los tribunales de justicia. Entonces, eso motivó también a que se buscaran fórmulas legislativas que permitieran tramitar causas de modo más expedito, en la medida que esto fuera posible. Y una de esas materias fue justamente el divorcio de mutuo acuerdo, por las características que este tipo de causas tienen de por sí. En efecto, cuando hablamos de divorcio de mutuo acuerdo, estamos hablando principalmente de un procedimiento que se denomina como un asunto no contencioso. ¿Qué significa esto? Que en realidad no existe controversia alguna. Ambas partes, además, han sido escuchadas. En la presentación de la demanda, esta es planteada por las dos partes, ¿ya? Entonces, si ambas partes han sido escuchadas
y no hay controversia alguna, entonces es natural que el juez pueda abocarse únicamente a corroborar que se han acompañado los medios probatorios que permiten acreditar la causal legal que habilita a este divorcio de mutuo acuerdo. No es necesario llamar a audiencia ni disponer de un procedimiento con una estructura que suponga una etapa de discusión, rendir pruebas y un pronunciamiento al término de estas etapas. No, dado que no hay controversia alguna y ambas partes en la misma demanda han sido escuchados, si se acreditan allí la causal, puede decretarse de inmediato, sin necesidad de audiencia, el divorcio. En cambio, tratándose del divorcio solicitado por uno solo de los cónyuges, o sea, el divorcio unilateral, la situación es distinta. El juez aquí no podría presumir que la contraparte está de acuerdo con dicha pretensión y fallar de plano. ¿Qué significa fallar de plano? Fallar con el solo mérito de la demanda. Esto es sin haber escuchado a la otra parte, sin haber escuchado a la parte demandada, ¿ya? ¿Y por qué no podría? Porque, de hecho, si ustedes observan la situación, hoy en día, o sea, y a futuro también, si se igualaran los plazos, la única razón que tiene un cónyuge para demandar divorcio unilateral y no hacerlo de mutuo acuerdo, que es más rápido, más expedito, genera menos conflicto, es la solución ideal, es justamente porque en realidad existe controversia. Existe controversia ya sea respecto de la procedencia del divorcio o, lo que es más común, existe controversia respecto de aquellas materias que dicen relación con los cónyuges, por ejemplo, compensación económica, o que dice relación con los hijos en común, por ejemplo, cuidado personal, relación directa y regular, o alimentos, que deben quedar resueltas necesariamente con el pronunciamiento del divorcio, al momento de pronunciarse este, ¿ya? Entonces, bajo ese contexto, en que lo más probable es que haya una controversia, es que la solución que adoptó el legislador respecto del divorcio de mutuo acuerdo no puede ser aplicable a estas materias. Porque efectivamente, como se señala en la diapositiva, el cónyuge que no solicitó el divorcio, el que es demandado, está en su legítimo derecho de oponerse a la presentación y controvertir, por ejemplo, la pretensión de divorcio, acreditando que hubo, por ejemplo, reanudación de la vida en común con ánimo de permanencia, lo que hace que el cese que se habría demostrado no tenga el tiempo suficiente, porque cuando existe reanudación de la vida en común, ese plazo, digamos, de algún modo parte de cero. Pero más importante que lo anterior, el cónyuge demandado ya podría verse imposibilitado de solicitar reconvencionalmente compensación económica. El proyecto de ley en esta parte se hace cargo solamente cuando el demandante es el que busca una compensación económica. Y en ese caso dice, bueno, en ese caso, dado que hay controversia, lo excluimos de esta tramitación express. Pero la hipótesis quizás más relevante es cuando el demandado, aquel que no sería oído con una resolución de plano, es el que tiene derecho a demandar compensación económica. Nada de eso puede ser invocado si tenemos una resolución que a él no lo hace parte, a él no le permite, digamos, contestar y hacer valer sus derechos. Y esto también hay que vincularlo con algunas disposiciones de la Ley de Matrimonio Civil, como el artículo 64, que justamente dispone respecto de los tribunales el deber de informarle a las partes en la audiencia preparatoria del derecho que les puede asistir de demandar compensación económica, situación que ya no tendría aplicación si estos divorcios se tramitan y resuelven de plano. En consecuencia, por lo expresado, nos parece que la primera iniciativa, el primer boletín, va en el camino correcto, es una medida atendible que puede ser discutida con los demás actores y que este ministerio de algún modo respalda. La segunda iniciativa, en cambio, por las razones recién referidas,
nos parece que la situación es distinta, es más problemática. Eso, muchas gracias. Muchas gracias. No sé, subsecretaria, perdón, a la jefa de la división, si va a intervenir el otro colega, el otro asesor, o esta es la presentación. No, Presidenta, hemos terminado nuestra presentación. Ya, muchas gracias. Abro la palabra. Gracias. Abro la palabra para consultas, señores diputados, señores diputados. ¿Sí? Ya. Entonces, agradecemos a la jefa de la División Jurídica, María Esther Torres, y a sus asesores, don Felipe Rayo y don Rodrigo Hernández, el habernos hecho esta presentación. Agradecemos también y disculpamos la tardanza del inicio de esta sesión porque nos encontrábamos votando en sala. Así que si gustan, pueden quedar liberados de la sesión. Muchas gracias. Bueno, ahora procedemos a dar la palabra a la vicepresidenta de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados y directora a cargo de la Comisión de Infancia y Familia de la Asociación, la magistrada Verónica Vimazal. Buenas tardes, magistrada. Buenas tardes, Presidenta, y por su intermedio a las señoras diputadas y diputados presentes, también a los representantes del Ministerio de Justicia. Agradecemos como Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados la invitación a exponer en estos proyectos de ley que se discuten. Nuestra asociación representa a 1.251 jueces y juezas de todo Chile y a través de su Comisión de Infancia y Familia hemos mantenido estudio y seguimiento de diversos proyectos de ley que inciden en el trabajo de la Judicatura especializada en materia de familia. Y en este contexto presentamos este informe que ya fue hecho llegar a la Secretaría. En cuanto al proyecto de ley Boletín 14.158-18, que busca modificar la ley de matrimonio civil respecto de la causal de divorcio por cese efectivo de la convivencia cuando es invocada unilateralmente, podemos expresar: nos parece razonable revisar la ley de matrimonio civil y en especial el divorcio. Creemos que se debe analizar el contexto general en el que se han estructurado las causales de divorcio en su conjunto, para que las modificaciones que se efectúen sean congruentes con el sentido y objetivo de las otras causales existentes en la ley. El fundamento de este proyecto en torno a dar mayor protección a la mujer es y debe ser el principal objetivo en cumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas por el Estado de Chile. Pero creemos que debemos analizar al detalle los pros y contras de lo propuesto, analizando todo el sistema actualmente vigente. Con la propuesta a análisis hoy, se busca reducir el plazo de cese efectivo de la convivencia para obtener el divorcio de 3 años a 1 año cuando solo uno de los cónyuges lo demanda. Actualmente, para quienes lo solicitan de común acuerdo y han regulado todo lo relativo a sus relaciones mutuas y de los hijos comunes, alimentos, relación directa y regular, cuidado personal y compensación económica, lo pueden solicitar transcurrido 1 año del cese de convivencia. Incluso la última modificación legal, Ley 21.394, se facilitó la tramitación de esta causal, ya que existiendo voluntad de ambos cónyuges, regladas sus relaciones y con la documentación y declaraciones juradas correspondientes que acrediten las circunstancias de hecho, se puede dar lugar al divorcio sin necesidad de audiencia. Como está hoy en día, esta norma consideramos que protege a la mujer, en especial a la que se dedica al cuidado de los hijos y del hogar común. Al equiparar los plazos de cese de convivencia del divorcio de común acuerdo con el unilateral, se elimina una herramienta que en la práctica ha sido utilizada por muchas mujeres para negociar mejores compensaciones económicas, pensiones de alimento adecuadas para sus hijos e hijas, cuando el cónyuge varón es el interesado en esta declaración. No hay que olvidar que en su gran mayoría son las mujeres las que se dedican al cuidado de los hijos y del hogar común,
Muchas de ellas no desempeñan labores remuneradas, especialmente hoy con la reducción del mercado laboral femenino, especialmente en tiempos de pandemia, y por ende son cargas de sus cónyuges, titulares de pensión de alimentos para mayores, cargas en el sistema de salud público o privado, circunstancia que perderían en el evento de decretarse el divorcio porque se pone fin a su calidad de cónyuge. Son estas circunstancias, entre otras, las que motivan a los hombres a solicitar los divorcios para terminar con estas obligaciones. Es por esto que consideramos que el actual plazo de 3 años indirectamente protege a las mujeres, en especial a quienes están en una posición de mayor vulnerabilidad o dependencia respecto del cónyuge, entregándoles al menos 3 años durante los cuales pueden percibir una pensión de alimentos, establecer redes de apoyo, independizarse para quienes pueden hacerlo. Tal como lo refirió la profesora Alda Facio, es necesario mirar todo proyecto o iniciativa que apunte a proteger a las mujeres con mayor cautela, ya que refiere que existe un problema cultural de base que hará que las modificaciones que se permiten en este sentido seguirán los lineamientos de la huella del poder. Es por esto que queremos mirar en detalle las ventajas y desventajas que traen aparejadas las medidas propuestas. En cuanto a los fundamentos del proyecto, es preciso mencionar que existen actualmente causales de divorcio por culpa que pueden permitir a una mujer casada víctima de violencia intrafamiliar y otras circunstancias demandar el divorcio sin necesidad de que haya cesado la vida en común y menos transcurridos los plazos mencionados. Quizás una evaluación de la carga probatoria, una modificación legal que favorezca y elimine mayor peso probatorio a las víctimas, mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, puede favorecer este objetivo. Si el objetivo es proteger la autonomía financiera de la mujer, no debemos olvidar que aquella mujer casada en sociedad conyugal que quiere adquirir un inmueble puede hacer uso de su patrimonio reservado, reglado en el artículo 150 del Código Civil, lo que le permite adquirir y vender inmuebles que haya obtenido en estas circunstancias, sin necesidad de la autorización del marido, lo que en ningún caso puede hacer este último. En segundo lugar, nos referiremos al proyecto de ley contenido en el boletín 15.090 del 18, que modifica la ley 19.968 que creó los tribunales de la familia con el objetivo de simplificar la tramitación de las causas de divorcio cuando se solicita por uno solo de los cónyuges. Es importante tener en cuenta que lo que se intenta afectar con una acción de divorcio es el estado civil de una persona. Por ende, es una acción de interés público. Al referirse a la acción intentada de manera individual, no de común acuerdo, no podemos hablar de solicitud, sino que demanda, ya que no cuenta con la voluntad ni el conocimiento de ambos afectados, lo que trae consigo requisitos esenciales de todo procedimiento de tipo contradictorio que afecta los derechos de una persona. En efecto, los requisitos esenciales de un procedimiento ante cualquier tribunal de justicia del país, como son los tribunales con competencia en familia, deben estar ajustados a normas básicas de debido proceso que establece nuestra Constitución, así como el derecho a defensa del artículo 19, número 3, la igualdad ante la ley del 19, número 2. Es así como queremos destacar requisitos esenciales de un debido proceso que deben respetarse en un divorcio unilateral. En primer lugar, el emplazamiento de él o la titular de los derechos que se intentan afectar, el cónyuge que no acciona. Debemos tener en consideración que se trata de una acción individual, donde no concurren las voluntades de ambos, lo que implica necesariamente emplazar, poner en conocimiento a él o a la otra cónyuge, respecto a la cual se está solicitando la declaración de divorcio y por ende el término del matrimonio y el término de los derechos y obligaciones que derivan de este matrimonio. En segundo lugar, el término de emplazamiento, darle la oportunidad de contestar, de controvertir o no la acción y los hechos en los que se fundan. No son aislados los casos en que en las contestaciones de la demanda se alega que no han cesado la vida en común, que no han transcurrido los plazos, que incluso viven bajo el mismo techo, por ende se mantiene la convivencia. En tercer término, como un requisito esencial del debido proceso, la oportunidad que se le otorga a aquel cónyuge que no acciona de
ejercer las acciones necesarias para hacer efectivos derechos cuya única oportunidad es el procedimiento de divorcio, como es la compensación económica. La posibilidad de resolver de plano una acción de divorcio como se propone dejaría sin posibilidad de accionar de compensación económica a él o la cónyuge que no ha iniciado el proceso. Generalmente, mujeres cuidadoras a quienes el acceso a asesoría legal les es más complicado que a la mayoría de los hombres, o que muchas veces no les conviene solicitar el divorcio por perder derechos o beneficios, como informamos en la primera parte de este informe. Finalmente, el término probatorio. Tratándose de una acción de interés público que apunta a modificar el estado civil de las personas, es necesario acreditar los hechos en los que se funda a través de un procedimiento oral y contradictorio, respetando los principios básicos del procedimiento ante los tribunales de familia. La declaración jurada de testigos no cumple con estos requisitos fundamentales, no da la oportunidad a la contraparte de contrainterrogar, de aclarar o de rendir prueba en contrario. El procedimiento propuesto no responde a estos requisitos básicos y esenciales del debido proceso, derecho a la defensa e igualdad ante la ley regulados en nuestra Constitución. Tampoco aseguran un principio de contradicción en materia procesal, afectándose principios del procedimiento de los tribunales de familia consagrados en la Ley 19.968. Como dijimos anteriormente, con esta norma se impide el ejercicio legítimo de una acción de compensación económica, acción cuyo derecho a ejercerlo precluye con la declaración de divorcio. Se advierte entonces que bajo un objetivo de simplificar procedimientos de terminación del matrimonio, el proyecto provoca un efecto indeseado, como es perjudicar a aquel de los cónyuges que luego de la separación se encuentran en una situación más desfavorable, generalmente la mujer, quien con la declaración de divorcio y sin la posibilidad de demandar reconvencionalmente u oponer la excepción del artículo 55, inciso tercero de la Ley de Matrimonio Civil, verá conculcados sus derechos. De lo expuesto concluimos que esta modificación resulta en una consecuencia discriminatoria para la mujer, vulnerando así los postulados que consagra la Convención sobre la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, conocida como CEDAW. La modificación que se propone tiene como claro objetivo liberalizar el acceso a la justicia, pero en el fondo posiciona a los juzgados de familia como meros agentes administrativos, olvidando que como tribunales de la República, los juzgados de familia tienen una función de solucionar conflictos de relevancia jurídica mediante decisiones con autoridad de cosa juzgada y dotadas de imperio. Por ello es que de prosperar la intención del legislador de simplificar la tramitación del divorcio, proponemos establecer un procedimiento administrativo, por ejemplo, ante un oficial del registro civil, en que los cónyuges puedan solicitar que se declare el divorcio en caso de mutuo acuerdo, habiendo reglado previamente sus relaciones mutuas debidamente autorizado por los tribunales de familia en caso que haya niños, niñas o adolescentes afectados. Y si se trata del ejercicio unilateral de la acción sustentada en el solo caso del transcurso del tiempo, se dé la posibilidad al cónyuge debidamente emplazado a manifestar su opinión, allanándose u oponiéndose y ejerciendo aquellas acciones para defender otros derechos consagrados en la ley. La Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados reitera su compromiso y disposición para acompañar en el proceso legislativo, quedando a disposición para las consultas que ustedes tengan. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrada. Muchas gracias por su clarificadora exposición. Abro la palabra para los diputados y diputadas. Sí. ¿No hay palabras? ¿En telemático? No. Bueno, agradecer, magistrada, su disposición a colaborar con el proyecto, ya que el espíritu siempre
de este cuerpo legislativo es velar por los derechos de las personas y también en aquel que está en la posición más débil, que en la mayoría de los casos son las mujeres. Así que vamos a tener en consideración lo que nos han dicho, tal cual también lo que nos ha señalado el Ministerio de Justicia, y también comentarle, magistrada, que el día de hoy en la sala fue despachado al Senado el proyecto de ley que libera a los abuelos y abuelas del pago de pensión de alimento en caso de que ellos son beneficiarios de una pensión básica solidaria o similares. Y usted participó en ese proceso, así que realmente también agradecemos su aporte y esperamos que nos traiga esa estrellita para los siguientes proyectos. Así que muchas gracias, magistrada. Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes. Bueno, entonces, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.